Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Muy buenas noches, muchas Buenas noches gracias. a todos. Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Compañeros, buenas noches. Muy Veo buenas algunos nombres conocidos. Qué gusto volverles a saludar, qué gusto volver a compartir hoy Buenas estos noches. momentos. ¿Cómo está, compañero? Buenas noches. Bien, bueno, no sé si ayer conversaron un poquito con Juan Carlos sobre el tema. Recordarles que este programa y este diplomado está reconocido y tiene un aval universitario que le sirve completamente para una recategorización tanto a nivel medio como a nivel superior. Tiene una duración de 350 horas académicas, lo que significa que cumplen los requisitos para tanto educación media como superior, ¿no es cierto? En educación superior nos piden 120 horas en el tema de docencia, o es 85 creo, pero bueno, se cumple. Y en el tema de educación media, pues nos piden 350 horas en los últimos 5 años. Quiere decir que este diplomado cumpliría también ese requisito. Ayer, sin duda, revisaron un poco el tema de la planificación. Esta semana es de orientación, de encuadre y de la parte teórica, porque este diplomado tiene una característica que va a ser en su 90-95% práctico. Entonces, sin embargo, hoy y mañana trabajaremos un poco en el fundamento teórico y las siguientes clases, pues, mientras trabajamos en la teoría, vamos haciendo la parte práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la recomendación de siempre de que en esta hora del diplomado no utilizar en la casa, que los familiares no utilicen Wi-Fi, que no utilicen el Internet, que sea un poco exclusivo para ustedes para poder tener una buena respuesta. Y de igual manera, pues apagar los micrófonos y las cámaras. Y si bien, bueno, Juan Carlos ayer les permitía que participen sin levantar la mano, yo sí les voy a pedir que levantemos la mano porque de pronto participamos 2, 3 al mismo tiempo y se confunde la participación y no vamos a poder solventar las inquietudes que tengan, ¿no? Bien, bueno, somos 41. En este momento estamos 36 compañeros. Aspiro y espero que se unan más tardecito. Sin embargo, ustedes conocen, los videos se suben para que se pueda trabajar. Entonces, un poco la dinámica de lo que vamos a manejar ahora y en la parte práctica es, vamos a trabajar, vamos a hacer paso a paso. Hoy lo vamos a hacer, nos han pedido pues, de parte de JIS, nos han pedido que lo hagamos lo más didáctico posible, es decir, punto por punto, y vamos a repetir unas 2 o 3 veces para que los que nos puedan seguir en la parte práctica lo hagan en su equipo, y los que no, pues vean el video al siguiente día y lo puedan rehacer. Bien, sí, algunos nombres que ya hemos participado en otros cursos, muy contentos de volverles a saludar. Voy a permitirme compartir. ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Siempre con el deseo de que estemos en casa, que estemos y que nos cuidemos, ¿no? No nos queda de otra. Ahora al menos que ya estamos a puertas de regresar a una cierta presencialidad, pues vamos a tener que cuidarnos un poco más. Bueno, comentarles entonces que en el aula virtual no estaba habilitado completamente, ahora ya lo está. No sé si lo podemos ver, ¿me confirman? Por favor. Sí, sí se puede. Sí. Muchas gracias. Bien, entonces tenemos en la parte general, con Juan Carlos sin duda ya revisaron la parte, noten ustedes que está con una metodología PASIE configurada esta aula, que es la que vamos a trabajar unos 2 días también. Está la sesión informativa, entonces sin duda ya revisaron ayer el programa y la malla.
Y aquí tenemos algo que hemos incluido para mejorar el procedimiento. Me voy a permitir apagar la cámara para mejorar la conectividad, ¿no? Tenemos la sección de comunicación, en donde vamos a tener una cartelera informativa. Es un foro en donde aquí solamente los docentes y la institución va a poner información que serían noticias y novedades. No deben entrar a revisar todos los días porque cuando se ponga un foro, se ponga algún comentario aquí, les va a notificar en su correo electrónico, entonces van a saber de que hay alguna noticia, alguna información. Sin embargo, entiendo que ustedes deben tener un chat también en donde se pueda comunicar cualquier novedad de parte de la institución. Pero bueno, como los profesores no estamos en el chat, pues este sería nuestro medio de comunicación. Tendría esta cartelera informativa que le hemos puesto ese nombre, en donde vamos a poner alguna noticia o novedad del curso, de ser el caso. Y hemos implementado la sección de interacción, en donde vamos a tener soporte técnico en el caso de que alguno de ustedes compañeros no puedan acceder a esta aula o a las aulas que les vamos a crear para construir y poder integrar los recursos educativos digitales que está previsto en este curso. Tenemos también aquí un foro que se llama Conociéndonos. Yo les voy a pedir de favor que en el transcurso de esta semana ustedes ingresen a este foro y lo que vamos a hacer es poner pues su nombre, su formación, de pronto sus hobbies, sus intereses profesionales, personales, yo no sé. La cosa es irnos conociendo justamente, ¿no? Yo también desde mañana empezaré a participar en los foros y pondré también algo de información, pero estos foros son calificados, entonces les pediría de favor que en el transcurso de esta semana pongamos acá, ¿no es cierto?, nuestros datos, una información para poder identificarnos. Y de pronto, pues, por supuesto, poder compartir, no sé, alguna anécdota, alguna cosa personal, alguna cosa profesional que nos pueda servir. Y tenemos también este otro foro de apoyo académico. Este foro es por si tenemos algún inconveniente en todo el proceso de formación de este diplomado, que son 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, al transcurso, por ahí está un micrófono prendido, si me pueden ayudar apagándolo. Entonces, aquí la idea es de que algún compañero, cualquiera que tenga alguna inquietud, ponga su inquietud. Y tanto el profesor como todos los compañeros podamos responderle para solventar la inquietud, ¿sí? Esto está en la primera vincha, en la vincha que se llama general, que se llama el bloque 0, y ahí podríamos entonces apoyarnos, de ser el caso. Es posible que no se requiera ningún apoyo académico, es posible que lo dominemos todo y que no necesitemos algún aporte. Sin embargo, es posible que algún compañero sí lo requiera. Entre todos, pues, apoyaríamos tanto docentes como participantes del curso. Deberíamos poder apoyarles, ¿no? Apoyarnos entre todos, ¿no? Recordar de que, si bien es cierto, en este momento yo estoy de facilitador, de profesor, no significa que sus aportes y sus criterios no me permitan a mí también aprender, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, este foro sería para un apoyo colaborativo. No se olviden esta parte de conociéndonos, hay que participar para poder conocernos y valorar también su participación. Luego de aquello, el video de las clases. Gracias. El video de las clases aquí se va poniendo según se va terminando. Aquí está de la clase de ayer. Normalmente mañana hasta el mediodía ya está el video de la clase anterior, entonces se va a ir organizando acá para que no se confundan, ¿no? Y lo que vamos a trabajar hoy, la unidad 1, que miren ustedes, este mensaje es falla de capacidad del servidor. Todo el país está conectado a internet actualmente, entonces nos complican un poquito. Veamos si es que
se puede habilitar. O si no, volvemos a empezar. Entonces, aquí está. Creo que ya fracasó el servidor. Qué lamentable. No sé si alguien puede acceder al aula. Buenas noches. Sí, eso mismo le quería decir, que no se puede acceder. Hace un minuto pasó este problema porque yo estaba en la plataforma, pero lastimosamente está en ese inconveniente. Hace un minuto. Sí. Yo iba a expresarle lo mismo y donde dice conociéndonos, salía el mensaje de que no está habilitada todavía la opción. Gracias, compañero Carlos. Compañero Paul, levantado la mano. El mismo tema. Sí, justamente era eso. Sí. Buenas noches con todos. Sí. Ajá. Miren que eso sucede. Esto no es un tema de ustedes, de su equipo, de su internet, ni del profesor. Esto es del servidor. Bueno, no sé si ustedes conozcan, hoy en la mañana colapsó todo lo que fue Cedia y todo lo que es Zoom. Justamente es por el problema de conectividad. Bueno, sin embargo, comentarles rápidamente, en el aula virtual está ya creado el material para el día de hoy y tenemos ahí unas 2 actividades. Nuevamente, igual está hecho con el modelo PASI. Ojalá más luego podamos ingresar para mostrarles, pero si es que no, ya les comento, ¿no? Está el material de estudio de hoy, están las diapositivas, está un material de refuerzo, está un foro calificado en donde vamos a responder unas preguntas de la clase de hoy, muy sencillo, simplemente es de refuerzo, y está un quiz. Es un cuestionario, un examen, si cabe el término, pero bueno, en realidad es un cuestionario de 2 preguntas. No recuerdo si son de selección o de verdadero y falso, es decir, un poco no tiene el afán de complicar, sino más bien de reforzar el conocimiento que debemos responderlos, ¿no? Entonces, estas 2 actividades que están en la unidad 1, esperemos que más luego ya se habilite la plataforma. Ya está habilitada, perdón. Estas actividades nos van a permitir, probémosle, ¿sí? Estas actividades lo vamos a dejar hasta el día domingo. Es decir, todos los trabajos que realicemos lo vamos a trabajar hasta el día domingo porque entendemos de que todos tenemos actividades entre semana. Sin embargo, yo les recomendaría que lo realicen hoy mismo. Si es que ya se habilitó para algunos, después de la clase lo pueden realizar porque son actividades muy cortas, muy pequeñas y que calificaremos el próximo lunes, entonces mejor no acumularse porque posiblemente mañana el profesor Raúl también les mande alguna actividad. Sí, de verdad ya está, ya lo podemos ver. Entonces, habíamos revisado ya la parte general, ¿no es cierto? En donde está la información y el foro de Conociéndonos, donde debemos participar, y el apoyo si es que hubiese problemas académicos y soporte técnico si es que existieran problemas de conectividad. Y tenemos lo que trabajaríamos hoy, que es la unidad 1, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como les decía, de acuerdo a la planificación de este diplomado, esta semana es un fundamento teórico de bases y fundamentos de procesos de enseñanza y de didáctica informática en realidad. La próxima semana ya trabajaríamos con procesos más prácticos, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la información, tenemos el primer archivo, una sección de exposición, que es parte del bloque académico de la metodología PASIE, es justamente el material que vamos a trabajar el día de hoy y unos 2 videos que lo vamos a ver. Entre los 2 videos suman 5 minutos, no vamos a pasar mucho en eso. Si es que nos da el tiempo lo vemos, si no, la recomendación que lo vean en casa. Y aquí tenemos una información de refuerzo que podrían revisarlo en el caso que debamos completar algún conocimiento. Recordarles que en educación virtual el protagonista son ustedes. Nosotros como profesores simplemente vamos a viabilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces sí hay que leerlo aquello.
Y estas son las dos actividades que les comentaba, deberíamos realizarlo luego del curso. Este foro es un análisis personal y deberíamos, de acuerdo, aquí está una pregunta, no los voy a leer este momento porque primero debemos revisar la clase, ¿no? De que debemos responder todos y comentar de pronto los comentarios de los compañeros. Y aquí tenemos un quiz básico de 2 preguntas que debemos responder. Estas 2 actividades tienen fecha de entrega hasta el domingo a las 12 de la noche. Sin embargo, como son actividades bien cortas, yo les recomendaría que hoy, después de clase, inclusive podemos salir unos 10 minutitos antes para que ustedes lo puedan resolver sin problema. Sí, hoy mismo, con eso no se acumulan actividades y pasan el fin de semana, Día del Padre, festejándonos bien. Bueno, entonces, bueno, una vez que tenemos claro los recursos didácticos que vamos a utilizar el día de hoy, ustedes pueden descargarse sin problema ese material para seguir en conjunto con el profesor o lo pueden revisar mañana con el video, no hay ningún problema. Ya estamos 46, es el número que estamos matriculados, entonces estamos todos nuevamente bienvenidos, ¿no? A nombre de JS, a nombre de UNASHTech, bienvenidos, espero que la clase de hoy no se aburran mucho porque es teórico, hoy es un fundamento teórico, pero es necesario. Bien, entonces, bueno, vamos a trabajar proceso en ciencia de aprendizaje. Disculpe, La idea profe. es, dígame. Levanté la mano. Tal vez no, como se comparte pantalla, a veces no se mira. Claro, más bien 1000 disculpas, ya, ahora sí. Compañero Paul, gracias, dígame. Profe, disculpe, el quiz a veces tiene una contraseña o unos números. ¿Ese quiz va directo? ¿No debemos ingresar nada? Claro, este quiz no es de examen, no es de evaluación. Y está abierto, está libre. Este quiz es de refuerzo, entonces no tiene ninguna contraseña, está abierto para que todos puedan ingresar. Gracias. Gracias la aclaración. Sí, usualmente se pone una contraseña y es un tema administrativo también. Solo van a responder los que estén matriculados, solamente los que tengan el día en los documentos, qué sé yo. Pero en este caso estamos en la etapa de formación y el quiz es únicamente para reforzar. ¿Sí? Entonces no hay problema. Las 2 actividades están abiertas para que lo respondan hasta el día domingo. Ojalá lo hagan hoy mismo. Bueno, entonces lo que queremos es un poco vincular el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje con los recursos virtuales, los recursos digitales en línea que tenemos el día de hoy y que estamos utilizando, ¿no? Yo no sé cómo lo estamos manejando las clases virtuales sin una formación completa. Sin embargo, nos ha tocado, ¿no? Pero bueno. Entonces, lo básico, ¿no? El proceso como un conjunto de pasos sistematizadamente ordenados, es decir, tienen una secuencia específica que tiene como propósito lograr justamente un fin, una meta establecida, en este caso, enseñanza-aprendizaje. Y la enseñanza como tal es un proceso para comunicar o transmitir algún tipo de conocimiento específico o general de algún tema que estemos tratando, ¿no es cierto? Como un fundamento básico de lo que funcionaría como tal, ¿no es cierto? Pero bueno, es proceso de enseñanza-aprendizaje. Si la enseñanza nos va a permitir comunicar o transmitir conocimientos, lo lógico es que el receptor, en este caso los estudiantes, también lo asimilen de la misma manera. Entonces, claro, la idea es que el sujeto que recibe, el estudiante en este caso, aprenda cuando se dé el proceso, ya sea por presencial, ¿no es cierto? Ya sea por recursos virtuales, ya sea por videoconferencia. Entonces aquí nos indican cuando se interactúa con el objeto como tal. Entiéndase con el objeto, cualquier recurso que estemos utilizando, y se lo relaciona con experiencias. Esto es un tema importante, ¿no es cierto? Normalmente damos la materia técnica y lo dejamos ahí. La idea es que para que el aprendizaje sea efectivo, relacionarlo con experiencias. Un poco más adelante interpretaríamos que
Inclusive nosotros estamos formando las actitudes de los estudiantes. Sí, pero bueno, aprovechando su capacidad de conocer para estructurar esquemas mentales, es decir, de alguna forma relacionar con temas de la realidad para que el proceso sea un poco más adecuado, ¿no es cierto? Entonces, si podríamos definirlo de alguna manera, podríamos hablar de que son un conjunto de pasos. Yo le pondría que son sistemáticamente ordenados, ¿sí? No podríamos manejarlo de otra forma este proceso, que tiene como propósito, por supuesto, brindar los instrumentos teóricos prácticos que permitan al individuo, al estudiante, al participante del evento, desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, conocimientos que se apliquen en el desempeño de las actividades de una manera eficiente. Me gustaría tomarnos unos 2 minutitos que se demora este video. Quiero indicarles un video de cuál es la concepción en realidad de lo que se espera. Está en el aula virtual, ¿no? De lo que se espera que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por favor, me avisan si es que se escucha el audio. No. No se escucha. Ya lo solucionamos. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Ahí sí. Durante muchos años se ha pensado que el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje era solo uno. Por lo tanto, se pensaba que automáticamente cuando el profesor enseñaba, el alumno aprendía. Sin embargo, desde hace ya varias décadas, nos hemos percatado de que son dos procesos diferentes. Uno es un proceso personal, el de aprender, donde cada persona aprende a su estilo y a su manera, y otro es el de enseñanza, donde se pretende dar todas las facilidades para que el alumno pueda aprender. El profesor, por lo tanto, cuando trata de enseñar, lo que está tratando realmente de facilitarle el proceso de aprendizaje al alumno. Esto significa que hay un cambio del rol docente. Ya no es el que expone todo lo que sabe, sino más bien el que facilita, presentando una serie de actividades para que el alumno aprenda. Si se trata de que el docente enseñe y por lo tanto dé facilidades para que el alumno aprenda, lo que pretende el profesor es crear una serie de acciones realmente motivadoras para captar la atención del estudiante. Las actividades motivadoras no necesariamente son actividades que se exponen como figuras, planos o material en sí, sino muchas veces se trata de que el alumno tenga una serie de interrogantes en la realidad concreta. Por eso, en los últimos años, varios países tratan de que los alumnos, desde la educación básica, estén visitando diferentes ambientes y escenarios de una ciudad. Y que esta sea la interrogante, diríamos, principal para que el alumno pueda preguntar y, lógicamente, buscar respuestas. Asimismo, Sí, no lo he expresado todavía. se busca que el alumno tenga conocimiento de la realidad, tratando de interrogarse sobre diferentes problemas que puedan presentarse en la sociedad. ¿Qué estamos señalando, por lo tanto? Que para que el alumno pueda aprender, no tiene que retarlo, presentar una serie de situaciones donde aparentemente no hay respuestas, para buscar las respuestas. De esta manera, el alumno tiene mucho más interés para ver cuál es la respuesta. Evidentemente, la respuesta no va a ser única. Las
TIC son herramientas y por lo tanto depende del profesor cuándo las usa y cómo las usa. Puede utilizarlas para motivar. Para esto puede presentar un video, una canción o una actividad concreta como para poder captar la atención del alumno. Pero también las TIC pueden servir para recoger información o buscar información. Y de esto hay cantidad. De alguna manera el profesor tiene que retar al alumno para que él busque la información y lo pueda dar alguna respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que las TIC están a nuestra disposición. Nosotros somos los que tenemos que buscar para qué las usamos y cuándo las usamos. No nos tienen que decir para qué sirve un material que está en Internet. Nosotros tenemos que tratar de indagar para qué nos puede servir, para que darle la facilidad a que el alumno pueda aprender. Evidentemente el profesor tiene que tener dominio del tema. No es que el profesor, como todo está en Internet, ya deje todo a disposición del alumno, sino que tiene que tener un dominio del tema porque él es el que está orientando el proceso. Él es un guía que facilita y eso requiere información. El profesor tiene que estar informado. Por otro lado, tiene que plantearse una serie de interrogantes como para planteárselas al alumno, para que él busque las respuestas. Y evidentemente tiene que también tener esa disposición para escuchar diferentes tipos de percepciones y de respuestas. Esto revela que el profesor tiene que no solamente tener dominio de un tema, sino también tener un autocontrol y una autorregulación. Uno no puede controlar o ayudar el proceso de autorregulación si es que uno no tiene claro lo que conoce y lo que no conoce. Bien, entonces, qué interesante ese video, nos da un punto de vista interesante en cuanto a lo que deberíamos trabajar frente al proceso, ¿no es cierto? Enseñanza y aprendizaje por medio de las TICs. Recordar, como les mencionaba, que el protagonista es el estudiante en primera instancia, y segundo, el mismo recurso que tengamos en Internet disponible, sea que lo hayamos creado nosotros o sea que exista de algún otro internauta que lo haya subido, bueno, en primera nosotros debemos validar y verificar esa información y en segundo debemos dominar el tema. Yo les comentaba en son de broma en algún momento, en alguna otra charla, decía, es increíble, yo encuentro un video de enseñanza-aprendizaje, les pongo, y el rato de comentar hablo de otras cosas diferentes que no están en el video, porque yo asumí que en ese recurso se iba a explicar un tema que se iba a tratar en la clase, cuando en realidad fue diferente. Lo que significa es que nosotros como docentes vamos a utilizar estos recursos TICs dentro del proceso a nuestro beneficio. Tiene que alinearse a nuestro contenido y para ello debemos analizarlo, verlo, revisarlo, si es pertinente, si es prudente inclusive. Y luego de aquello, presentarlos a nuestros estudiantes, tomando en cuenta que tiene que haber una retroalimentación posterior y que debe alinearse al tema que estamos trabajando. Como bien nos decían en el video que acabamos de revisarlo, nosotros no podemos esperar que alguien, qué sé yo, Fernando Molina, el profesor, les dice, este video es bastante interesante para los estudiantes de primero de matemáticas y ustedes lo ponen y lo comparten. No, tenemos que revisarlo. De pronto sí es útil, pero no para ese tema, sino de pronto para primero, pero al final del año, o de pronto para segundo, tercero, qué sé yo. Pero sin embargo, es un recurso que nosotros como docentes lo debemos discernir e indicar en dónde lo puede ser útil para nuestra asignatura. Y yo pienso que a todos nos ha pasado, con la experiencia que todos tenemos, yo pienso que, bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos en este curso de formación ya tiene alguna experiencia docente bastante amplia. Yo estoy convencido de que el mismo recurso que tenga un docente, inclusive si puede dar la misma asignatura, lo puede usar diferente.
¿sí? Totalmente seguro. Las diapositivas que yo estoy utilizando en este momento, si alguien lo vuelve a utilizar, posiblemente lo dé diferente, ¿no es cierto? Es lógico porque el experto, el profesor, es el que conoce cómo manejar ese recurso. Para ello, entonces, siempre la recomendación de que se maneje de alguna forma responsable los recursos que existen. Hoy por hoy en el Internet existe mucha información, el 99.9% es información falsa. Ya vamos a ver desde el día lunes dónde encontrar información válida y validada, si vale el término, de tal suerte de garantizar que los recursos que nosotros podamos utilizar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sean lo más adecuado posible. Bueno, sin embargo, si podríamos definirlo de alguna forma o interpretarlo, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a concebir como el espacio en el cual, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos, el principal protagonista es el alumno. Y el profesor únicamente cumple una función de facilitador de los procesos de aprendizaje. Son los alumnos, son los estudiantes quienes construyen el conocimiento. A partir de pronto una lectura, de pronto de aportar experiencias y reflexiones sobre estas experiencias, ¿no? De pronto vamos a intercambiar puntos de vista entre compañeros y profesores. La idea es de que justamente el estudiante genere un conocimiento que sabemos que va a concluir en lo que queremos que logre como aprendizaje, pero tiene que razonarse, reflexionarse de parte del alumno, ¿no es cierto? Entonces, como les mencionaba, lecturas, experiencias, puntos de vista diferentes que se debe reafirmar, ¿sí? Entonces, bueno, en este espacio de alguna forma lo que se quiere es que el estudiante, el alumno disfrute de este aprendizaje, ¿sí? Y se comprometa con este aprendizaje de por vida. Es interesante conocer cómo en términos políticos, por ejemplo, hay el adoctrinamiento que los convencen y convencen masas, ¿no es cierto? Conocemos que existen diferentes tendencias bien marcadas y es justamente porque se ha dado un proceso de enseñanza-aprendizaje que ha relacionado con su entorno de vida. Lo propio tiene que darse en el... Por ahí está un micrófono, compañeros, no se olviden de apagarlos. Tiene que darse una relación directa con nuestra realidad para que el aprendizaje sea significativo. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en diferentes contextos, ¿no es cierto? Y tiene que ser diferenciado. Tanto lo que ocurre en la escuela, en el colegio, en la unidad educativa, como lo que ocurre en la familia o en el ámbito comunitario, porque de alguna forma estamos formando actitudes, no solo conocimientos. Entonces se plantea de que justamente es esta educación crítica, liberadora, la que aspira a conquistar una cierta hegemonía mediante un consenso, mediante una práctica efectiva, y no mediante una coerción ideológica, que es lo que sucedía en procesos anteriores, ¿no? Entonces, claro, tiene que abarcar esta estrategia todas las disciplinas, desde las ciencias exactas hasta la educación física y en todos los niveles de educación, ¿no es cierto? Nivel medio, nivel superior, es independiente, superando justamente las relaciones fundadas en el entorno, en la realidad del país, ¿no es cierto? En el intercambio de procesos cuya base sea la cooperación. Esto significa que nuestro grupo de estudiantes, o a quien estamos dirigiendo nuestro curso, tiene que manejarse un proceso colaborativo, cooperativo, y que en base de la reflexión y la autocrítica y la crítica entre todos, se genere el conocimiento y un aprendizaje significativo. Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe conformar una unidad, ¿cierto? Como tal. ¿Y con qué propósito? Posiblemente con el propósito de
de contribuir a la formación integral, ¿no es cierto?, de la personalidad del futuro profesional. Mencionamos de que en todo nivel nosotros estamos formando actitudes, estamos formando personalidades, más allá del conocimiento adicional. Aunque lo que sigue, bueno, actualmente sigue dirigiendo el docente, el proceso, ¿no es cierto? Pero bueno, para favorecer este proceso de aprendizaje de los diferentes saberes, como conocimiento, habilidades, valores, etcétera, el tipo de intervención que se tenga en este proceso va a estar sujeto al paradigma que nosotros utilicemos como docentes, ¿no? O que la institución se identifique. Si bien es cierto, todos conocemos, existe niveles de concreción, un currículo bastante ya definido. También existen las famosas adaptaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, de aquello tiene mucho que ver el paradigma con el que estemos trabajando en cada cual de las instituciones o nosotros como personas. Esto es fundamental porque nos va a permitir justamente favorecer o no el aprendizaje en estos saberes que pensamos, ¿no? Por lo tanto, este proceso de enseñanza-aprendizaje es de comunicación. Tiene que ser un proceso de socialización. El profesor va a comunicar, el profesor va a exponer, ¿no es cierto? Va a organizar, va a facilitar los contenidos. Independientemente, nuestros contenidos pueden ser científicos, pueden ser históricos, pueden ser sociales, pero los va a difundir de algún mecanismo, ¿sí? Hacia los estudiantes. Y estos estudiantes, además de interaccionar con el docente, además de comunicarse con el docente, lo van a hacer entre sí, entre todos los compañeros, entre todos los estudiantes, y también con la comunidad, ¿no es cierto? Es por ello que entonces el proceso docente en realidad es de intercomunicación. Recordar que todo lo que nosotros trabajamos en el aula, existe una reflexión y una crítica entre los estudiantes, entre la comunidad educativa y entre el entorno social. Sí, ustedes conocen, los estudiantes van inclusive a la casa y comentan todo lo que se ha hecho en el aula. Y discuten, reflexionan, que eso es lo adecuado, porque solamente de esa forma se va a lograr que el conocimiento se quede. Pero sin embargo, todo lo que pase dentro del aula va a permitir justamente la formación del estudiante. Más aún ahora en educación virtual. Los estudiantes están de alguna forma alejados de la realidad y la única realidad que tienen para su comportamiento y personalidad es su familia interna, la de su directa, y la relación con el profesor virtual. Entonces tenemos doble responsabilidad en el tipo de recursos digitales que vamos a utilizarlos. Entonces, claro, como habíamos escuchado en el video, me olvidaba de decirles, este video es el resultado de una convención de todos los países de Iberoamérica, incluido Latinoamérica, por supuesto, en donde se trató de dar una cierta definición al PEA y al uso de las TICs. Entonces, la profesora que hizo el video fue el resultado de esta convención multinacional. Es la tendencia a donde vamos, ¿no? Entonces, mucha importancia con aquello. De ahí también que la información que estamos trabajando es resultado de este evento. Entonces, estamos teniendo la información de punta, ¿no? Entonces, en este PEA, el profesor, como nos indicaban inclusive en el video, debe tener el dominio de los componentes que integran el proceso. Y todos los sujetos o los actores implicados en este proceso, ya sea el profesor, los estudiantes, el grupo de trabajo, el grupo de profesores, la sociedad, etcétera, ¿no es cierto? Y ellos, de alguna forma, todos estos actores nos dan un carácter interactivo, un carácter comunicativo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para, de alguna forma, difundir todos los aspectos de nuestro currículo, entre ellos los objetivos, los contenidos, la metodología, los medios, la forma de organización del curso, del aula,
y por supuesto la evaluación, ¿no? Entonces, lógicamente es un trabajo mancomunado, ¿no es cierto? Un trabajo colaborativo. Al menos hoy virtualmente es fundamental de que todos manejemos un mismo esquema, un mismo proceso para que los estudiantes tengan una mayor facilidad de accesibilidad a estos aspectos, objetivos, contenidos, metodologías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acerca de aquello, lo que se plantea es que justamente lo que vemos en la diapositiva, que es una relación sistémica de los componentes didácticos hacia una interacción dinámica, de manera creadora, reflexiva, crítica de los actores con el objeto de aprendizaje y de los sujetos, es decir, y de los mismos actores entre sí. Es decir, tiene que haber una discusión entre todos los actores del proceso para lograr el desarrollo. Y esto tiene que integrarse, ¿no es cierto?, en acciones que tengan como enfoque la instrucción, que tengan como enfoque el desarrollo y la formación de habilidades y conocimientos y también actitudinales del estudiante, ¿sí? Esto nos indicaba Silvestre, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a hacer una revisión rápida de algunos autores de lo que se trata de enfocar, y esto está también basado en lo que el Ministerio de Educación del Ecuador está trabajando. Silvestre, por ejemplo, en el 2000 se enfocaba mucho al desarrollo de la personalidad, porque mencionaba que tanto la enseñanza y el aprendizaje es un proceso de interacción por medio de componentes didácticos que de alguna forma permitía este desarrollo de personalidad del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma el estudiante asumía de forma crítica no sé, acciones, actitudes, etcétera, encaminadas a que se domine o se conozca el objeto de aprendizaje que estábamos tratando de enfocarlo. Sin embargo, tenemos un micrófono, compañeros, compañera. Gracias. Entonces, bueno, para Silvestre el proceso también de enseñanza-aprendizaje se enfocaba en el desarrollo de la personalidad y con ello los procesos de generación y aprendizaje de conocimiento. Entonces, en ese sentido, por medio de esta formación actitudinal íbamos generando el conocimiento y el aprendizaje en el estudiante. Para Pla, por ejemplo, en cambio, para él el aprendizaje era un tema vinculado. No solamente es un tema de dominio de conocimiento, sino que es un proceso, ¿cómo lo puedo mencionar aquí? De un modo más sistémico, si cabe el término, ¿no es cierto? Para Pla, pero ojo, el 2010 es una nueva tendencia. Lo que trata de indicar es que existe un vínculo entre la estructura de enseñanza con la manera que ocurre el aprendizaje. Es decir, va a existir una vinculación esencial, ese es el término, ¿no es cierto?, que se daría entre los fines de la educación, es decir, entre los objetivos y la precisión de los contenidos. Y por supuesto esto con el tema de la dinámica del proceso, es decir, toda la metodología que vamos a utilizar. ¿Qué decía Pla entonces? Básicamente nosotros tenemos una meta, un objetivo educacional y para ello debemos dar los contenidos específicos y precisos que se requieran. En son de broma alguien decía, yo soy economista y hasta ahora, bueno, ese ejemplo no está bien, pero bueno, muchas personas piensan que algunos contenidos que se están dando en la educación media y superior no se aplican en la vida profesional. Yo pienso que no es así. Yo pienso que cuando se impartieron esos contenidos no se enseñaron cómo aplicarlos adecuadamente. ¿Sí? Alguien dice, yo el trinomio cuadrado perfecto no lo he utilizado nunca.
pero es que no le enseñaron cómo aplicar. Si usted ve en la vida real, eso nos funciona para muchísimas actividades, pero no sabemos muchos cómo aplicarlo, ¿no es cierto? Entonces, en eso se enfoca PLA. Lo que dice es que tiene que haber una relación directa del objetivo de aprendizaje, del objetivo educacional, perdón, con la precisión de los contenidos, ¿sí? La idea es de que los contenidos tengan un impacto, saber en dónde lo puedo aplicar. No aprender y enseñar lo técnico y sin que tenga un espacio en donde aplicarlo. Breijo en el 2016, noten ustedes que esto está en boga, justo como les decía, nace de este evento multinacional en donde se discute sobre las mejores estrategias. Para Breijo, en cambio, indica que este proceso es un proceso dialéctico, un proceso dinámico. No significa que, claro, ratifica que no significa que la enseñanza y el aprendizaje sean procesos idénticos, pero sí es necesario que se enfoque desde una perspectiva diferente. Es decir, no puede haber enseñanza sin aprendizaje, pero tampoco es lo contrario, ¿sí? No se puede aprender sin un proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, debe realizarse un proceso participativo, lo que significa que debe haber un enriquecimiento de roles, tanto del rol del proceso de enseñanza como del rol del proceso de aprendizaje. Ambos son importantes. Para explicarme bien, no es posible que yo aquí esté explicando con toda la buena voluntad y con algún material actualizado, que sería el proceso de enseñanza, y en cambio, del otro lado, el proceso de aprendizaje posiblemente no lo reciba de la misma manera. Tiene que tener también motivación para aprender y para poder asumir el proceso de enseñanza. Es decir, un enriquecimiento en roles, lo que significa una motivación en ambas partes del proceso. Bueno, para Bermúdez, en cambio, él exige que tiene que haber una conciliación entre necesidades y exigencias. Es decir, tiene que haber una relación directa entre el maestro y el estudiante para que el proceso se facilite, ¿sí? Para ello, todos coinciden, y Bermúdez también, tiene que haber un proceso cooperativo, un proceso colaborativo. Algunos lo dicen, bueno, es una negociación entre el profesor y el estudiante. Sí puede ser. No negociación desde el punto de vista equivocado, sino una negociación desde el punto de vista de llegar a acuerdos, de fijar protocolos, de fijar mecanismos de compromisos, de responsabilidades y obligaciones en las que de alguna forma se satisfacen las necesidades de ambas partes y se decide qué lograr y cómo lograrlo, ¿sí? Esta conciliación es bastante interesante siempre y cuando existe el compromiso de estudiantes y docentes. Normalmente esto se da en educación superior. Es complejo en educación inicial trabajarlo con un compromiso, porque el estudiante en ese nivel no sabe qué es lo que gusta, qué es lo que quiere. Sin embargo, sí se puede llegar a un acuerdo, ¿no es cierto? A cierto nivel, pero en acuerdos. Y finalmente, Castellanos lo que indica que para lograr este proceso eficiente se podría generar, si cabe el término, un desarrollo de este autoperfeccionamiento. Es decir, garantizar que el estudiante se apropie de una manera activa del conocimiento y permita de alguna forma crear o generar un espacio y fortalecer su tema cultural, ¿cierto? De tal suerte de que de alguna manera nos permitan manejar un compromiso, una responsabilidad social. Esto significa que ambas partes del proceso de enseñanza y aprendizaje y los actores que intervienen tienen que tener un compromiso. Difícil. Hemos citado estos 5 autores porque los 5 coinciden. Tiene que haber un proceso colaborativo
De alguna forma los 5 coinciden en que se tiene que ir formando en un proceso de responsabilidad participativa y colaborativa en ambos entornos y que no va a funcionar un aprendizaje sin un proceso de enseñanza adecuado y tampoco va a funcionar un proceso de enseñanza sin un rol de aprendizaje comprometido. En ese sentido, va el enfoque ahora, ¿no es cierto? Vamos a ver este video, este es de 1 minuto nada más, y terminamos nuestros videos de hoy. Esto está en el aula virtual. Permítame un segundito. No sé si lo vieron y en el aula está. Pero bueno. ¿Me avisan, por favor, si es que se escucha el audio? Sí. Ya, gracias. No hay audio, no se escucha. Allí se cortó el audio, profe. Bueno, no hay texto, más bien es no hay audio como tal. Veamos la. Miren ustedes, en el video definitivamente nos aboca justamente un proceso interactivo, un proceso participativo, ¿no? Bueno, de todas formas, lo que queremos es motivar a que después de este diplomado, con el uso de las TICs y usarlos adecuadamente, motivar una participación activa en doble sentido, tanto del docente como del estudiante, ¿no? Pero bueno, antes de detallar este enfoque docente que debemos seguir, en teoría, que es la tendencia, y fortalecerlo lo mismo en las próximas sesiones, las próximas clases, primero es de alguna forma necesario fijar, ¿no es cierto?, los conceptos, la terminología básica que se va a emplear a lo largo de este curso, ¿no? Bueno, enseñanza-aprendizaje, pues sabemos que forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación del estudiante, ¿no es cierto? ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Por qué enseñar? Igual, cómo aprender, qué aprender y por qué aprenderlo. Tiene que ser en ambos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, para este ciclo, lo primero es la preparación del proceso, la creación del ambiente propicio para el aprendizaje, que en nuestro caso va a ser un entorno virtual de aprendizaje basado en las tecnologías, ¿no es cierto? Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. Recuerden que en virtual es mucho más fácil manejar una educación inclusiva, una educación y puedes aplicar todos los procesos de adaptaciones curriculares. Es fácil, simplemente hago grupos o habilito diferentes espacios en nuestro entorno virtual y trabajan al mismo tiempo, no es lo mismo presencial. Entonces, una fortaleza importante. Y finalmente, responsabilidad de los
profesionales, docentes y participantes en el rol como tal, ¿no es cierto? Bueno, de alguna forma, si lo podríamos manejar etimológicamente, ¿no es cierto? Nos puede servir de un apoyo inicial para esto, ¿no? Enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa, es mostrar lo que se desconoce, ¿sí? Yo no puedo enseñar algo que ya domina, ¿no es cierto? Eso ya tiene otro término. Esto implica que existe un actor, como lo que habíamos mencionado, que conoce, y existe otro actor que desconoce. El uno puede enseñar y el otro podría aprender. Les mencionaba al inicio que ahora yo esté de facilitador no significa que no pueda aprender. Esto significa que vamos a trabajar aquí en ambos lugares, ¿no es cierto? El que puede enseñar, esto es importante, quiere enseñar y sabe enseñar. Un poco se discrepa cuando en educación superior no se pide que los profesionales y los profesores no tengan formación didáctica, pedagógica, sino técnica. Tienen que ser máster en el área, PhDs en el tema que van a dar, si no, no son apetecibles, cuando en realidad, aunque sea en educación superior o media, deberíamos tener una formación formal de didáctica, de pedagogía, pero bueno. Y lo otro importante, el que puede aprender, que sería el estudiante, quiere aprender y sabe aprender. Es decir, con la didáctica que le da el profesor, la pedagogía que le da el profesor, el estudiante pues genera su proceso de aprendizaje adecuadamente. Y tiene que existir, como lo estamos mencionando cada momento, una participación activa de ambas partes. ¿Sí? Bueno, aparte de estos actores, digamos, estos agentes, están también los otros componentes, ¿no es cierto?, que son los contenidos. Esto es, qué es lo que se quiere enseñar, qué es lo que se quiere aprender, en ambos casos, que son los famosos elementos curriculares y los procedimientos o instrumentos para enseñar o aprender. Yo lo estoy poniendo en dos procesos que se pueden manejar con los mismos recursos, pero desde diferente punto de vista, ¿no es cierto? Para ello están los medios, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya estamos enseñando algo es para conseguir algo, ¿no es cierto? Eso es lo que denominaríamos el objetivo. No podríamos enseñar si no tenemos una meta, un objetivo al cual llegar. Por otro lado, este acto de enseñar y aprender tiene una relación directa con un marco determinado por ciertas condiciones físicas, sociales, culturales, del entorno, etcétera, ¿no es cierto? Lo que significa que tenemos que tomar mucho cuidado con el contexto en donde se desarrolla este proceso, ¿sí? Si esto lo podemos relacionar con las TICs, que es el objetivo de este diplomado, no vamos a entrar a procesos de planificación curricular, sino más bien directamente a TICs, podríamos hablar que los elementos curriculares, que es lo que queremos enseñar o aprender, van a ser nuestros recursos, videos, textos, juegos, herramientas lúdicas, etcétera, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar como medio, puede ser el entorno virtual de aprendizaje, un aula virtual, el Excel Learning, el Genially, podemos utilizar videoconferencias, ¿no es cierto? Herramientas que nos permitan aquello, con el objetivo de aprendizaje que haya planteado para cada curso, asignatura, nivel, colegio, etcétera, ¿no es cierto? Y dentro de un contexto, y esto es fundamental. En educación superior, educación media, todos tenemos el mismo problema del contexto. Posiblemente, no sé si nos pasó en el grupo de hoy, de los 47 compañeros que estamos hoy, alguien no pudo escuchar el video porque no funcionó su parlante, o porque su internet era un poco lento, ¿sí? O no pudo ver el video porque tiene una pantalla de baja resolución y
el equipo psicólogo, por ejemplo. ¿Sí? Y nosotros, como de alguna forma profesores profesionales, tenemos estos inconvenientes. No se digan los estudiantes, ¿no es cierto? Que inclusive comparten recursos con toda la familia. Padre, madre, hermanos que pueden estar en o no en teletrabajo o pueden o no disponer de internet y recursos en casa. Entonces, para diseñar nuestros recursos, debemos analizar el contexto. Pienso yo que esta parte es fundamental, sin dejar de lado el tema de los objetivos, los medios que vamos a usar y los elementos curriculares. Eso se puede manejar inclusive presencialmente, pero en el tema virtual es fundamental. Si inclusive este contexto tiene mucho que ver con el tema, si bien de accesibilidad tecnológica, también de un tema cultural, de un tema de la idiosincrasia del sector en donde estoy trabajando, ¿no? De tal suerte de que con este contexto yo pueda generar o utilizar recursos lo más adecuados posibles para mi proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Pero bueno, en estos, con todo esto que acabamos de conversar, de alguna forma podemos considerar que el proceso de enseñar, de alguna forma es el acto, ¿no es cierto?, mediante el cual un profesor muestra o presenta o expone los contenidos educativos. Estos contenidos, entiéndase como pueden ser conocimientos, habilidades, ¿no es cierto?, hábitos, de acuerdo, como nos indica en el gráfico, a un estudiante, a un alumno, a través de algún medio, ¿no es cierto?, lo que acabamos de mencionar. Entonces, esto por un lado. Por el otro lado, el proceso de aprender, en cambio, que va a ser complementario siempre, el estudiante va a intentar entonces por este proceso captar o si lo hacemos ya constructivista, elaborar los contenidos que se basen en lo expuesto por el profesor, ¿no es cierto?, o por cualquier otra fuente de información. Hoy por hoy nosotros vamos a utilizar todos estos recursos disponibles para poder transmitir este contenido, este conocimiento. En lo que a través de un medio, nuevamente, que puede ser las técnicas de estudio, trabajo intelectual o cualquier otro medio, lo va a alcanzar el alumno como tal. Este proceso entonces va a ser realizado en función de ciertos objetivos, ¿sí?, que pueden o no identificarse con los del profesor, pero es independiente, pero que se va a llevar a cabo dentro de un determinado contexto. Entonces este gráfico resume todo lo que acabamos de mencionar, en donde todos los elementos tienen una relación directa. Noten ustedes que exactamente el mismo flujo se puede trabajar desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista del aprendizaje. Todos son importantes y al mismo nivel. No se vaya a pensar de que nosotros podríamos pensar que fuese diferente, ¿no? Estamos al mismo nivel y por ello funciona de esa manera. Entonces, este proceso de enseñanza que tiene que ser relacionado directamente con el aprendizaje, lo que va a tratar en este gráfico, lo que nos demuestra es que agrupa todos los actos que realiza el profesor con la intención de plantear situaciones que proporcionen a los estudiantes las posibilidades de aprender. Mientras que por el otro lado, si le vemos desde el otro lado, al punto del proceso de aprendizaje, en cambio vamos a conjugar, ¿no es cierto?, estas actividades que realizan los alumnos con el objetivo de encontrar resultados adecuados. O inclusive puede ser que el objetivo sea un cambio de conducta intelectual como tal, ¿no es cierto?, un cambio de conducta inclusive afectiva o psicomotriz, dependiendo de lo que estemos enfocados en realizar. Entonces, bueno, independientemente de la asignatura que nosotros trabajemos, siempre vamos a hacer algún tipo de proyección frente a los estudiantes, ¿no es cierto?
Y vamos a basarnos en 3 ámbitos distintivos al ser humano, ¿no es cierto? El conocimiento, la valoración y la actuación. Esto significa que cuando enseñamos no solo es que transmitimos conocimientos, ¿no es cierto? Sino que también vamos a promover valores, vamos a promover actitudes, vamos a enseñar estrategias, vamos a enseñar modos de hacer las cosas, ¿no es cierto? Entonces el estudiante al final no va solo a obtener conocimientos, sino que va a aprender también habilidades, va a aprender destrezas, actitudes, valores, ¿no es cierto? Y todo esto va a estar enmarcado o alineados. Nosotros debemos enfocarnos o alinearnos a los objetivos educativos planteados. Aunque en realidad en la práctica deberían estar completamente vinculados, ¿no es cierto? Inclusive la evaluación de los aprendizajes es parte del proceso. Pero bueno, se pueden diferenciar estos procesos sin problema. En todo caso, entendemos de que al referirnos a una diferenciación de estos procesos, de alguna forma la evaluación del aprendizaje va a ser una fase final, ¿no es cierto?, del proceso educativo, y la idea es tener con ello una retroalimentación y no un juzgamiento ni un castigo. Bueno, sin embargo, como lo vemos en el gráfico, pues tenemos el proceso educativo y el proceso evaluativo que tienen una estructura similar, pero que lo debemos diferenciar como tal, ¿no es cierto? En un caso, qué se quiere enseñar, qué se desea que los estudiantes aprendan, cuáles son los objetivos, y bueno, luego cómo comprobamos los resultados o los propósitos comprometidos por los estudiantes, ¿no es cierto? ¿Qué aprendizajes se pretenden valorar y por qué? ¿Cuáles son los resultados a valorar en el proceso educativo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma podemos separar estos dos procesos para tenerlo claro que, si bien están relacionados, tienen estos dos enfoques, ¿no? Ahora bien, toda unidad educativa, ¿no? Lo hemos puesto aquí universidades en la diapositiva porque sale de un autor, pero en realidad todas las instituciones educativas en todo nivel, consideradas como instituciones sociales, ¿no es cierto?, vamos a formar profesionales para desenvolverse en la vida social. La idea es de que lo hagan de una forma interactiva, que generen cambios productivos y que sean afines a una conservación ambiental. Esto lo dice Málaga, ¿no es cierto? Pero bueno, ellos nos indican que lo que debemos trabajar es en aspectos de pertinencia, en aspectos de vinculación, de naturaleza social y una integración, un aspecto integral como ser humano. Bueno, entonces primero la pertinencia lo podemos interpretar como una necesidad, ¿no es cierto?, de que las instituciones educativas se sintonicen con el entorno, con el contexto, con el mundo cambiante, la realidad dinámica que tenemos. Luego, claro, no podríamos nosotros pensar que una institución educativa viene con un modelo, solo por poner un ejemplo, que posiblemente no sea el más adecuado, pero para poner un ejemplo nada más, vienen con un modelo americano, qué sé yo, y lo queremos implementar acá. Es posible que los estudiantes salgan con un buen nivel de conocimientos, pero para el entorno americano, no para el entorno local. Entonces, de ahí se trata la pertinencia, ¿no es cierto? Luego, la vinculación es fundamental en todo nivel, de que existe una vinculación estrecha con la sociedad, ¿no es cierto? Un tema de educación superior con el sector productivo fundamental. No se está dando completamente, pero es fundamental. En nivel de educación media, pues por supuesto, tienen que enterarse cómo funciona para poder generar soluciones, ¿no? En todos los niveles. Luego, pues hablamos un poco del tema de naturaleza social,
que es una responsabilidad con nuestro entorno. Y finalmente la parte integral, que básicamente es una síntesis de todos los aspectos de pertinencia, vinculación y naturaleza social, pero que debemos incluirlo en el currículo como un eje central, ¿no es cierto? Y eso está. Nosotros conocemos la currícula de nivel medio y los aspectos de nivel superior está involucrado. El resultado no lo podemos medir actualmente. Obviamente debemos esperar un periodo de tiempo para saber qué impacto tenemos con nuestros nuevos bachilleres y profesionales que estamos generando. Pero bueno, unas debilidades que tenemos acá, básicamente, si podríamos de alguna forma analizarlo, es una insuficiencia en el aprendizaje. Ahora, al menos de alguna forma virtual, sin el compromiso del estudiante, pues el resultado no es adecuado. Pueden lograr promocionarse al siguiente nivel, pero con un conocimiento mínimo posiblemente. Más aún que, no sé si estoy equivocado o escuché mal la noticia, estaría inclusive prohibido perder un nivel. Posiblemente lo entendí mal. Pero esto significa de que, claro, no podemos exigir mucho porque las condiciones no son las adecuadas. De todas formas, con estos recursos que vamos a trabajar en este diplomado, lo que se pretende es de que podamos lograr el objetivo de una mejor manera. Ahora bien, lo que nosotros queremos, esta viene la parte medular, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es relacionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ya lo hemos definido, que tiene que ser colaborativo, que tiene que ser activo, que tiene que ser participativo, con una estrategia desde el punto de vista comunicacional. Si bien en los últimos años se ha dado una importancia fundamental a la relación educación-comunicación, de alguna forma no se está dando, ¿cierto? Educación como tal, como una construcción, si cabe el término, de significados que se van a basar en un proceso de comunicación, entendiendo esto como un conjunto de recursos personales, psicológicos, pedagógicos, etcétera, que nosotros como docentes podemos utilizar o ya lo utilizamos, y su relación de esto con los estudiantes, ¿sí? La idea es de que estos recursos no solamente deben ser de conocimientos técnicos, de conocimientos científicos, sino también de un tema de sensibilidad y afectividad. Por ahí se está manejando el asunto. La cosa es que se debe potenciar el crecimiento personal. Con este crecimiento personal lo que se entiende es que existe un compromiso, existe una cierta responsabilidad. Entonces, en ese sentido, con esta tendencia, lo que se quiere es que exista, o más bien la práctica pedagógica, que lo hacemos en el aula diariamente, va a ser percibido como un proceso de construcción, ¿no es cierto? Y la comunicación va a ser, en cambio, en el aula o va a permitir un desarrollo de un clima favorable entre todos los actores, profesor y estudiante. Entonces, no es difícil ni complejo que nosotros podamos observar que la mayoría de aulas de clases, sean presenciales o no, los estudiantes normalmente están atendiendo permanentemente al profesor, como está pasando ahorita, por ejemplo, en esta clase de hoy magistral, teórica. Sin embargo, lo que normalmente sucede es que el profesor es quien es el poseedor de los conocimientos únicos y transmiten como verdades finales, y de alguna forma se da un poco margen a que los estudiantes puedan reflexionar y llegar a alguna solución, o de forma independiente construyen su concepción, ¿sí? Entonces, por ello viene esta
este cuestionamiento o la pregunta principal. Y esto me gustaría que lo analicen. Creo que esto está en el foro que deben responder. ¿Bajo qué concepción y con qué procedimientos se debe realizar los cambios fundamentales para desarrollar un proceso docente, educativo, comunicativo, independiente y creador? Todavía esta es la pregunta que debemos hacernos y que está por responderse, y que aspiro y espero que al final del diplomado lo respondamos más adecuadamente. Entonces vamos a darnos cuenta del criterio que tenemos hoy sobre este cuestionamiento, con su participación en el foro que está hasta el domingo, ¿no? Y al final del diplomado vamos a revisar lo que hemos respondido. Posiblemente nuestro criterio ha cambiado, ¿sí? Sin duda alguna. Y esto se da porque con el uso de herramientas, recursos y tendencias vamos a mejorar nuestro proceso. Sin embargo, por ahí está la perspectiva de comunicación. Lo que se quiere es que el objetivo de este proceso y de este diplomado sea justamente una caracterización del objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje como uno de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde una dimensión comunicativa. ¿Qué significa esto? De manera que el tratamiento didáctico propicie, ¿no es cierto?, en la práctica a una interrelación entre profesores y alumnos y entre estudiantes entre sí, y de alguna forma permita la implicación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. Esta caracterización permite de alguna forma organizar o orientar al objetivo separado de los demás componentes. Bueno, no significa que se vaya a desconocer el carácter sistémico del proceso, sino que más bien lo que se quiere es potencializar el objetivo, ¿no es cierto? Y los otros componentes más bien como recursos para que se cumpla nuestro objetivo, nuestra meta planteada, ¿no? Bueno, de toda la revisión que se ha trabajado para este fundamento en el tema de perspectiva comunicativa, básicamente existen diferentes definiciones, clasificaciones, un sinnúmero de funciones, características, un sinnúmero de principios, ¿no es cierto?, que de alguna forma pretenden determinar y formular los objetivos de un plan de estudio, de un plan, de una asignatura, de un plan de clase, etcétera, ¿no es cierto? Sin embargo, a todo ello nosotros le hemos puesto diferentes nombres. Le hemos puesto aspectos de pronto instructivos, de aspectos operativos, etcétera, ¿no? Sin embargo, para ello se han desarrollado varias taxonomías, ¿no es cierto? La más famosa, la taxonomía de Bloom, fue, si no estoy mal, en 1971, y todavía sigue vigente, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que trata es de formular los resultados esperados del aprendizaje del estudiante en términos de conductas observables, es decir, objetivos operativos, ¿no es cierto? Eso es lo que se trata de manejar. Sin embargo, el planteamiento de estos objetivos como un componente indispensable de toda actividad que desarrollemos ha sido de alguna forma trabajada más bien por tendencias psicológicas, ¿no es cierto? Desde que aquellas de alguna forma extrema, mecánica o no sé, particularizadas han argumentado la necesidad de su concreción específica, hablando de conductismo o neoconductismo, ¿no? Hasta algunas que en reacción a estas teorías lo que han tratado es de negar esta existencia y de pronto algunos hasta eliminando del vocabulario, ¿no es cierto? El vocabulario didáctico, el término que
que se utiliza para ello, ¿no es cierto? Entonces, en vez de ellos, lo que ha tratado es de sustituirse con otros términos más abarcadores y generalizadores. Entonces, hoy hablamos de proyectos, ¿no es cierto? Hoy hablamos de finalidades, ¿no es cierto? Sin embargo, al final, el producto de esta influencia que ha ejercido este enfoque tecnológico en la enseñanza, el criterio, entonces, dominante, ¿no es cierto?, de esta práctica educativa consiste en darle una cierta prioridad al objetivo en la programación de la enseñanza, e incluso en establecer una relación muy estrecha entre objetivos y resultados a lograr. Inclusive en la práctica, nosotros, inclusive por un proceso de auditoría educativa, nos están midiendo a ver qué se propuso y qué logró, más allá de que tengamos o no los recursos, ¿no es cierto? Es la realidad. De igual forma, entonces, se van a vincular estos objetivos con todos los componentes restantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, de alguna manera, solo se ve o se prioriza objetivos y resultados. Es real, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir inclusive, pero ¿cómo quiere que lo haga? Los estudiantes no tienen computadora, están viendo desde el celular, están desde un parque robándose el internet, o no tienen los recursos, inclusive presencial, no, pero este fue su objetivo, este es sus resultados y esto lo vamos a medir. Por ahí está el tema, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos un poco también garantizar de que este entorno sea el adecuado. Ahora bien, en el pensamiento pedagógico, en este caso latinoamericano, varias críticas se han dado al paradigma didáctico de estos objetivos conductuales. Bueno, tiene mucho que ver con los presupuestos teóricos de que de que nosotros como latinoamericanos arrancamos y que rechazamos algunas tendencias que han llegado inclusive a posturas extremas. De alguna forma, con nuestro currículo se está organizando diferente, pero bueno, en algunas posturas se niega inclusive el término de objetivo, ¿no es cierto? Y es real, esto sucede, y no solamente en el ámbito educativo. Y de alguna forma lo que prefieren es utilizar otras denominaciones que de alguna forma vienen a dar lo mismo, ¿no? Como finalidades, como proyectos, como propósitos, ¿no es cierto? La idea es que al final se da un tema, un fin a la actividad que estamos realizando. Entonces, solo le queremos cambiar el término porque puede ser o puede interpretarse de forma diferente, pero en la realidad es lo mismo. Sin embargo, esto se contrapone totalmente, ¿no es cierto? Porque hay una realidad. Toda actividad se construye con la base de finalidades o objetivos. Y estos orientan a ciertas acciones para cumplir las metas, ¿no es cierto? Así de simple. Lo que significa que no podríamos obviar, así querramos cambiarle el término, el proceso sigue siendo el mismo. De ahí que no es posible prescindir o restar importancia a los objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es muy alarmante porque en la nueva currícula que se está planteando ya se está manejando algo aquí, ¿no es cierto? Lo importante en sí no es la palabra que vamos a utilizar o no es la denominación que vamos a aplicar. Lo importante es el contenido que este término designe, ¿no es cierto? Que esta palabra oriente. Es decir, el significado en relación con el aspecto de la realidad que estamos trabajando. ¿Cómo manejarlo aquello? Todavía está en un proceso, ¿no es cierto? Desde este punto de vista, entonces, el objetivo como tal tiene una significación fundamental. No como denominación, no como enunciado fijo, no como un proceso inmutable que se tenga que lograr a toda costa, sino más bien como un proceso de guía orientadora. Es decir, va a permitir que de alguna manera con ese objetivo nosotros podamos encaminar para cumplirlo, ¿sí?
no puede concebirse bajo ningún concepto que los fines o propósitos que el educador, el profesor se trace, tengan que traducirse en resultados concretos, medibles, observables, como nos dice en un proceso de auditoría. No. Lo que tiene que darse es que, primero, encontrar el camino que se ha previsto para lograr ese objetivo previsto. ¿Sí? Esto es importante y lo estamos tratando porque básicamente no debemos trabajarlo, ¿no es cierto?, desde una forma de que si tenemos un objetivo, eso se debe cumplir a toda costa, sino más bien que tiene que ser una guía para cumplir el proceso como tal. Y como nos indican acá, constituyen, ¿no es cierto?, los fines o los resultados previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible. Esto significa que lo vamos a hacer dinámico. Quiere decir que estos objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje van a guiar actividades tanto a profesores como estudiantes para alcanzar, ¿no es cierto?, alcanzar esta transformación que queremos lograr en los estudiantes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos objetivos van a constituir un componente que refleje, ¿no es cierto?, el carácter social del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Pero bueno, esta característica lo que hace es orientar dentro del PEA o influye en el desenvolvimiento de los elementos de todo el proceso. Entonces, cumple con estas funciones que lo vemos en pantalla. Primero, es un elemento didáctico. Segundo, influye en el comportamiento del resto de los componentes. Y esto, obviamente, en relación a la coordinación que va a trabajarse con el mismo, orienta la actividad de los estudiantes y docentes. De alguna forma se especifica, ¿no es cierto?, el fin a lograr y guía la estructuración del proceso, inclusive hasta qué cierto nivel queremos llegar, ¿sí? Y finalmente constituye un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso, porque de alguna forma esto permite, en unión con otras acciones, un proceso práctico para evaluar, ¿no es cierto?, qué acciones se han logrado en los estudiantes. Entonces, este aspecto de abierto y flexible nos permite que de alguna forma nosotros podamos enfocar de alguna forma una importancia al contenido de la formulación, el tipo de lenguaje que utilizamos, etcétera, ¿no es cierto?, por poner un ejemplo. Bien. Aunque de alguna forma se podría indicar de que es necesario precisar, ¿no es cierto?, que cambiar y se está cambiando la forma de cómo se van a formular los objetivos. Bueno, tradicionalmente los objetivos se formulaban de una forma muy descriptiva, ahora se formulan en términos de acciones, ¿no es cierto?, acciones productivas, intelectuales, a realizar por el estudiante. Entonces esto permite no solo que una mayor objetividad en la formulación, sino también una mayor posibilidad para que se pueda desempeñar la función de guía que le corresponde, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces más allá de que se facilite la instrumentación en el proceso, se va a posibilitar también una valoración durante y al final del proceso. Es decir, tanto como docentes, lo que aspiramos es una retroalimentación, ¿no es cierto?, sobre los resultados logrados, y si es posible una retroalimentación durante el proceso, nos va a mejorar. En términos de educación virtual, esto es bastante fácil de lograrlo porque estamos a un clic de obtener un seguimiento de nuestros estudiantes, un seguimiento de nuestro
avance del proceso de enseñanza y a un clic de los resultados parciales que se están dando como el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces es bastante sencillo. Sin embargo, de aquello, este proceso tiene que basarse en objetivos comprensibles, basarnos en objetivos viables, que se puedan lograr y susceptibles de ser valorados. ¿Por qué lo manejamos esto? Porque, bueno, ya estamos a casi 2 años de un proceso de educación virtual ya enraigado, y parece ser de que en algunos casos, cuando no existe el compromiso, la educación virtual no ha funcionado. Pero cuando existe el compromiso, la educación virtual, y no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los espacios con el famoso teletrabajo, es más complejo. Había un estudio que se hizo en noviembre, 2020, en donde el 80% de ecuatorianos quería seguir en teletrabajo. El mismo estudio se aplicó en el mes de mayo, hace un mes, 15 días, y el resultado indica de que todo el mundo ahora quiere más bien regresar presencialmente, por la carga de trabajo que significa un tema virtual. Si nosotros no podemos, justamente por este tema de objetivos, si no lo hemos estructurado, si no lo hemos ajustado a su capacidad de viabilidad, existe una sobrecarga de trabajo. Es fácil subir una tarea al aula virtual y el estudiante tiene que hacerlo sin consultar que el otro profesor posiblemente también lo hizo lo mismo, y todos los profesores, 7, 8 profesores del aula hicieron exactamente lo mismo. El estudiante está saturado. Y lo propio funciona en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, fundamental valorarlo y definirlo en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, inclusive en un trabajo conjunto con la institución, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera, a manera de resumen, lo que nosotros podríamos recomendar para implementar este proceso de enseñanza-aprendizaje con TICS es que se debe considerar, ¿no es cierto?, desde nosotros como docentes, la formulación de estos objetivos generales, particulares, específicos de las asignaturas, los temas en cada clase justamente, y aspectos que garanticen la comunicación interrelacionada entre alumnos y entre profesor y alumnos. Ustedes recordarán al inicio de la charla de hoy, vimos como unos 4 o 5 canales de comunicación, porque siempre tenemos que estar comunicados. La clase nuestra no es de 8 a 10, la clase nuestra es todo el tiempo que se requiera un refuerzo, todo el tiempo que se requiera una retroalimentación, todo el tiempo que se requiera una comunicación en general, ¿sí? Entonces, para ello debemos ser lo más concretos posibles, ¿no es cierto? Con una sola intención pedagógica, es decir, una sola acción de acuerdo a las condiciones reales que tenemos para lograr en su tiempo y su forma. Por ponerle un ejemplo, el día de hoy tenemos 2 actividades puntuales, son muy pequeñas, se demorarán 2 minutos en cada una de ellas. Sin embargo, de aquello, analizando el contexto, la condición real, se deja hasta el domingo. Todos tenemos un trabajo, estamos haciendo un esfuerzo adicional para seguir este diplomado y por lo tanto, posiblemente no tengamos todo el tiempo, además del doble trabajo que hay que hacerlo en casa. Entonces significa que con ese contexto, pues lo dejamos, un trabajo de 10 minutos, lo dejamos hasta el domingo. Significa que lo vamos a lograr, todos, excepto los que no tengan el compromiso de hacerlo, ¿no es cierto? No tengan ustedes. Número 2, tiene que elaborarse de una forma clara, ¿no es cierto? Estos procesos, estos objetivos y procesos metodológicos, para que sirvan como una guía de orientación al trabajo entre el profesor y el estudiante, ¿sí? Nuestro objetivo en la clase de hoy era dominar los procesos de enseñanza-aprendizaje y su relación con las TI, y para ello unas actividades de refuerzo y unas lecturas en el aula, ¿sí? Deben ser negociados con los alumnos, es decir, debemos tomar en cuenta conocimientos previos,
un diagnóstico, y de alguna forma ser consecuentes con lo que se debe alcanzar durante el desarrollo de cada una de las unidades y cuál es el sistema que vamos a tener en clase, ¿no es cierto? Así como el nivel de desarrollo intelectual de todo el grupo. Este punto lo hicimos ayer. Ayer conversaron sobre los procesos y la forma de calificación y tareas y todo aquello, ¿no? Además, otra recomendación es de que se exprese lo que se debe desarrollar a los estudiantes, tanto en lo intelectual como lo educativo, bueno, en el tema que se esté tratando, y se debe tener presente el nivel de asimilación del conocimiento a lograr. Esto significa que el día lunes, por ejemplo, que empezamos la parte práctica, si la mayoría de todos o todos dominan el tema que se está tratando, pues lo profundizamos más. Si es que no lo dominamos, pues lo explicamos a mayor detalle. El objetivo es que todos salgamos con un nivel de conocimiento aceptable para este diplomado, ¿no es cierto? Bueno, para finalizar, podríamos indicar de que este proceso, los objetivos que responden a un proceso de enseñanza-aprendizaje, que deben ser participativos, comunicativos, deben propender, ¿no es cierto?, a un cambio educativo. Debemos de alguna forma tratar de que este planteamiento sea orientador, sea flexible, si cabe el término inclusive personalizado, ¿no es cierto?, porque vamos a manejar el entorno, la realidad de nuestros estudiantes, entre otros aspectos que van a permitir un proceso de aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Con ello lo que nosotros queremos lograr es que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea vinculado, en este caso utilizado por medio de las TICs, se desarrollen dentro de un paradigma colaborativo que se motive la participación activa de los estudiantes. No podríamos pensar que con un entorno virtual de aprendizaje, con una tarea que le mandamos por correo o con unas actividades que ponemos en el aula virtual, ya el estudiante va a lograrlo, ¿no es cierto? Por supuesto que no. Es posible inclusive que esté hasta más desmotivado, por lo que nosotros debemos ver todas las estrategias posibles para lograr captar esta atención hasta lograr una formación actitudinal, una formación de personalidad del estudiante con una responsabilidad. Bien, no sé si tenemos alguna pregunta o inquietud al respecto hasta este momento. Aquí tengo un video, pero tal vez es el mismo que ya trabajamos a manera de resumen. Sí. Me avisan, por favor, si pueden escuchar el audio. No. No se escucha, ¿no? Vamos a repetir. Ingeniero, no se escucha. Perfecto. Fernando está bien. ¿Sí? A ver, vamos a incluir el audio. Muy bien. Buenos ¿Ahí días. se escucha? Ya he corregido las pruebas me y con si estas escucha, notas por favor. bajas Sí. no Sí, se podrán escucha. aprobar la asignatura. Entonces le pongo desde el principio. Ya he corregido las pruebas y con esas notas tan bajas no podrán aprobar la asignatura. Pero si hemos trabajado muchísimo todos los días, hemos participado en clase y además hemos tenido muy buenas notas en todos los trabajos. La prueba escrita es lo más importante de la asignatura. He trabajado muchísimo para nada. Buenos días. Hoy vamos a empezar una situación de aprendizaje sobre geometría. Necesito que se esfuercen, atiendan, participen y hagan todas las actividades. Ya saben
que la evaluación es continua y todo lo que hacemos lo tendré en cuenta. Vale, lo vamos a intentar. Quiero felicitarles porque han participado en clase y han hecho todas las actividades. Gracias, estamos muy contentos. Carlos, me gustaría hablar contigo de tu última prueba escrita. Claro, quiero ver cómo me salió. Bueno, estoy muy contento porque aunque no resolviste el problema correctamente, planteaste todos los pasos y además tienes parte del proceso bien. Por ello, vamos a intentar mejorar el cálculo. Practica las operaciones y pregúntame cuando lo necesites. Muchísimas gracias, profe. Ya sé lo que tengo que mejorar y cómo aplicarlo para la próxima ocasión. Muy bien, ¿no es cierto? Si lo podemos interpretar este último video, la importancia de cómo manejamos a los estudiantes. No nos interesa una calificación de excelencia, nos interesa un aprendizaje significativo. Lo mismo lo estamos aplicando acá, ¿no es cierto? No queremos que ustedes sean expertos al 100%, sino que lo que aprendamos hoy lo aprendamos bien. ¿Sí? Paso a paso vamos generando y con motivación lo podríamos lograr. Hasta aquí sería la exposición, la charla del día de hoy. La idea es vincular este proceso con aspectos de comunicación y aplicarlos con el uso de las TICs. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Buenas noches, Fernando, disculpe. Claro, así está bien. Sí. Dígame. Usted había indicado que hay que responder un foro. ¿Cuál es el foro que debemos responder? Ya. Bueno, hemos aumentado, estamos 54. Cuando expliqué estábamos un poco menos, pero les indico nuevamente. En el aula virtual, solo permítanme. Ajá. Sí estamos viendo la pantalla, ¿no? Permítanme. Creo que hemos cerrado la ventana. Vamos a entrar. En el aula virtual, como les había comentado, tenemos ya construido con la metodología PASIE el bloque 0, en donde tenemos algo de información, y el bloque de la unidad 1. Solo ingreso al aula virtual para indicarles exactamente en dónde están las actividades, ¿no? Por favor. Profe. Profe. Dígame. Ya está. Sí, profe. También eso de desarrollar eso de conociéndonos, me sale que no estoy habilitado, no tengo el permiso necesario para hacer esa actividad, ni la otra que del foro que está enviando. ¿Cómo se puede hacer ahí? Sí me sale esas cosas, ¿no? El quiz sí me sale también, pero los otros dos no puedo escribir. Sí, lo que sucede es que está habilitado para que luego de la clase lo hagan. Entonces, a partir de las 10 de la noche ya lo pueden resolver. Okay. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto? Este foro de cartelera informativa, les repito a los compañeros, en nuestra aula virtual, en el bloque 0, el bloque informativo, en la vincha que dice general, está, pues bueno, la malla del programa, y está la cartelera informativa. Aquí los docentes y la institución JIS les va a poner alguna noticia en el caso de ser necesario. Sí, tenemos un foro de soporte técnico. ¿No se ve? Disculpen, no se ve lo que va a poner el video. Está en la otra ventana, profe. A ver. Ahí. Suele suceder, ¿no? A veces sucede. Ahí estamos bien. Ya, ahí sí, muchas gracias. Gracias, muy amable.
Muchas gracias. Entonces les mencionaba que en nuestra aula virtual, en la vincha de general, tenemos la sesión informativa. En la sesión de comunicación está la cartelera. Este foro es solamente informativo. Aquí ustedes no deben participar, sino más bien leer las noticias que se ponga de parte de los profesores o de parte de la institución, si fuese necesario. Ustedes tienen un canal que es el chat de WhatsApp también, pero bueno, nosotros no estamos, pero podríamos utilizar este medio también. Pero en esta parte de interacción es en donde vamos a trabajar. Soporte técnico, si tienen problemas de acceso, justamente lo que decía el compañero, no se me habilita, pues aquí lo escribimos y solventamos. En el foro de Conociéndonos vamos a escribir nuestro nombre, vamos a escribir nuestra profesión, de pronto donde trabajamos, cuáles son nuestros gustos, intereses, no sé, compartimos algo sobre nuestra profesión, de tal suerte de conocernos y podernos apoyar. Esto es personal, es decir, de interacción social, ¿no es cierto? Y tenemos este otro último foro de apoyo académico. Aquí nos vamos a apoyar entre todos. El profesor no es el experto. De pronto alguien conoce algún tema más, pues ahí nos ayudamos. La idea es de que si tenemos algún inconveniente dentro del punto de vista académico del proceso del diplomado, en este foro creamos un tema y entre todos, el profesor sí está habilitado. Y ponemos un nuevo tema y entre todos respondemos y nos apoyamos, ¿no? Para eso son estos foros. Sin embargo, solamente de existir alguna inquietud académica lo ponemos. En Conociéndonos, sí debemos escribirlo hasta el día domingo, una reseña nuestra y presentarnos ante todos los compañeros, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Yo me llamo Fernando Molina, tengo este nivel de educación, trabajo en tal lugar, vivo en tal ciudad, me gusta esto, etcétera. Compartir una foto, qué sé yo, del Chimborazo, miren aquí vivo, está bien. La cosa es un poco socializar entre nosotros, ¿no? Luego tenemos, bueno, la vincha de videos de clase, que no hay mucho que explicar acá, y tenemos la unidad 1, que es lo que hemos visto el día de hoy. Está el material, las diapositivas, están los videos que revisamos, está un material de refuerzo, y estas dos actividades que debemos realizarlas para el día, hasta el día domingo. Aquí en el análisis PEA está una pregunta, justamente la pregunta, ¿no? ¿Bajo qué concepción y con qué procedimientos debemos realizar los cambios fundamentales, etcétera? Vamos a responder, damos un clic aquí en esta esquina, donde está análisis PEA, damos un clic y respondemos. Ponemos responder y explicamos. Y podemos comentar también de algún compañero. Esto es calificado, entonces por favor deben responderlo hasta el día domingo. Y también tenemos un quiz que obviamente no puedo entrar en este momento, las dos preguntas nada más, se demorarán exagerado un par de minutos de lo que hablamos en la clase de hoy. Y con ello terminaríamos nuestra clase y evaluación del día de hoy. No sé si está claro lo que debemos hacer. Sí, sí, magíster, está muy bien. Gracias. Gracias. Maestro, muy buenas noches. Ya. Compañero Bolívar, qué gusto saludarle. Sí, maestro, muy buenas noches, un gusto. El quiz, la evaluacióncita, ¿está habilitada también hasta el domingo? Sí, las dos actividades están hasta el domingo, por favor. Ya, le preguntaba porque todavía no me han otorgado lo que es usuarios y contraseña. Ah, claro, es posible de que ellos la razón es porque me estoy integrando. Claro, no, es posible que algunos todavía no tengan el acceso, no se olviden, eso lo manejamos con la persona con las que hicieron el registro, ellos le dan las claves y los accesos. Y sí, si es que, de todas formas, bienvenido, si se está integrando el día de hoy, bienvenido nuevamente. Indicarles que está habilitado hasta el domingo, pero la recomendación que lo hagan lo más pronto posible, no es muy complejo, porque mañana puede ser que el profesor Raúl les mande alguna otra actividad y no vale que se acumulen. Además que esto está bastante fácil, ¿no? Bien. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Una inquietud, por favor. Compañera Gloria, dígame. Disculpe, ¿verdad? Lo que pasa es que yo estoy ya ingresándome a la plataforma de lo que usted está enseñando. También no me aparece, a usted le apareció general.
a mí me aparece línea de tiempo, curso, ordenador por fecha y ordenador por curso. ¿O es que estoy mal? ¿Dónde puedo aplastar? ¿Dónde puedo dar un clic? Bueno, no debería hacerlo, pero esta primera clase estaría bien. Compártale su pantalla para ver qué es lo que está. ¿Se mira? Ajá. Verá, vámonos a la parte izquierda donde dice Diplomado en Docencia e Innovación Educativa. Aquí. En el menú izquierdo. Eso ahí. Dele un clic ahí. Ya le... Ya, ahí está. Listo. Ha sido lo más fácil acá. Es que a uno le da... A mí me da un poquito de temor que se me Les vaya a cuento dañar. algo. No, eso justamente, compañera Gloria, le cuento algo. Sí. No se va a dañar absolutamente nada. Así es que dé nomás clic en cualquier lugar que no se va a dañar. El día lunes vamos a trabajar un poco, si es que alguien ya lo domina, unos minutos nos vamos a tomar para que por favor pongan su foto, su correo y actualicen su perfil. Sin embargo, dé clic en todo lugar, la cosa es que explore el aula, explore todos los recursos, no se va a dañar en lo absoluto. Lo bueno de informática es que solo se reinicia y funciona de nuevo. Así es que no pasa. Sí, con toda la confianza para todos los compañeros, tratemos de probar todas las opciones para poder utilizarlo. Bien, ¿alguna otra inquietud, compañeros? Buenas noches, una preguntita. ¿Qué plataforma, disculpe, es esto de lo que está visualizando Eva? EVA se denomina Entorno Virtual de Aprendizaje. Y eso que está mostrando, donde está visualizando todos los módulos, ¿qué plataforma es? Ese EVA está hecho en Moodle. Esa es la plataforma que la institución les otorga a ustedes el acceso para desarrollar el curso. De todas formas, parte del curso, tenemos unos 3 días, está previsto que todos ustedes tengan un EVA, un aula virtual en Moodle para sus asignaturas. Entonces vamos a aprender a crearlos también para que ustedes lo hagan en su propia institución educativa también. Entonces vamos a usarlo. Todos vamos a tener un aula de su asignatura también. Ay, ya, muy bien, muchas gracias. Ay, ya, muchas gracias. Listo. Bueno, compañeros, agradecerles su asistencia, su puntualidad el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana 8 de la noche. Por favor, cuídense mucho. Que nos vaya bien. Hasta mañana, compañeros y amigos. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Compañeros. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, profe, hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana, compañeros.